Buen día, Guillermo Álamo. Buen ¿Cómo te va día. hoy esta mañana? Muy bien. Una mañana así, muy difícil que uno esté mal o más o menos, menos siendo hijos de Dios. Así que 10 puntos y bueno, listos para una nueva edición de nuestro Prosumidores Cristianos o En la Brecha, como lo llamamos en nuestro canal. Perfecto. Me gustan tus títulos, pero vos tuviste más tiempo para pensar el título. Hubo como Claro, claro, lo cinco intentos de titulamos, título. lo fuimos pensando hasta que le dijimos En la Brecha y quedó eso. Bueno, queda en la Bien. carpeta de nuestro canal de YouTube, así como queda también en el de Nancy, Prosumidores Cristianos. Hacemos esto en duplex. Sí, exactamente. Así que este me gustó y lo voy a seguir usando este título porque una vez que uno arranca con una imagen, hay que seguir Sí, con ese perfil. por supuesto. No, nuestro perfil es batallesco, así que vamos a Sí, ir a sí, la sí, sí. batalla. Para hoy tenemos un Claramente. tema polentoso. Ujú. Eh, Vamos a ver cómo lo agarramos. Obviamente que en esto vamos a tener más herramientas que yo, pero bueno, yo voy a tirar ahí el Se bardo y van a vos, armar algunos. Sí, no, claro, se van como una especie de y vas a ir riña informándonos. conceptual. Sí, vamos. ¿Qué es lo que se conmemora hoy, Guille? Hoy, 31 de octubre, es un día especial. Todos los vendedores, los kiosqueros y los almaceneros lo saben. Todos nosotros, si nos asomamos a las redes sociales, tenemos vida de medios, de comunicación, trato con gente, trato con chicos, con jóvenes, lo sabemos. Hoy se celebra el Día de la Reforma Evangélica, el día ¿Sí? en el que Lutero colocó sus 95 tesis en una iglesia de Wittenberg, ¿no? Ah, Bien. me dicen que no era eso lo que se celebraba, ¿no? ¿Puede ser? Estaban esperando otra cosa. Claro, ¿no? Y No, el remate, está muy bien. ¡Chan! A los ojos de sí, todos, yo me imagino. ¿Qué se celebra? claro, Bien, hoy es el para Día los de la cristianos. Reforma. Ujú. Exactamente. Es un gran día para hacer un programa que vamos a darle historicidad, vamos a darle memoria a este momento que ha cambiado nuestras vidas y que le dio la posibilidad a los cristianos evangélicos de tener una historia digna de recordar y Ujú. saber qué es lo que estamos conmemorando hoy. Sí, Bueno, sí. obviamente acá hay una lucha de poder, ¿no? Porque se venía, vamos a ver los orígenes, cómo surge esto de la reforma y por qué se llama la reforma, qué venía a reformar la Sí, sí. reforma, qué es lo que estaba antes, cuál era Claro. este discurso hegemónico con respecto a la teología que estaba circulando y bueno, y nos vamos a meter en eso. Así que bueno, Guille, dale a la Ujú. historia nomás. Todo comienza, se dice, ¿no? Porque la Ah, fundación es claro, cuando decís en un país Génesis. lejano, ¿no? Como empieza un cuento. Bueno, acá todo comienza, es nuestro latiguillo favorito. Porque siempre que uno establece un punto de inicio, un hito, un antes y un después, un quiebre, esta teoría de la ruptura cognoscitiva, epistemológica, bueno, hay mucha teoría incluso sobre las ciencias en cuanto a eso, fue muy debatido, sobre todo por las izquierdas de los años 60, cuando se pasa de una teoría a otra, hay como un clivaje, se llama también, usando una metáfora que creo que es de origen geológico, químico. Bueno, hay un quiebre, hay un punto de separación entre una cosa y otra. ¿Cuándo empieza la Iglesia Católica a existir? Nosotros insistimos en una idea que ya viene siendo uno de los lugares comunes de la Reforma, en decir que el verdadero fundador de la Iglesia Católica es el emperador Constantino, el emperador romano, un hombre político, un hombre de la política y un hombre que jamás se convirtió al cristianismo. Bien, Se le conoce como... Vos mirá lo que es la historia, ¿no? Las cosas, las curiosidades, las sí, mentiras, los chamullos que tiene la historia de decirnos que Constantino fue el primer emperador cristiano. No se convirtió nunca Constantino, siguió exactamente. sacrificando a los dioses penates, a los geniecillos y a qué sé yo cuántos demonios que andan por ahí sueltos en el espíritu. Pero bueno, eso fue Constantino. Fue una figura que marcó un antes y un después en la historia del desarrollo de la fe cristiana. Así que eso tenemos que decirlo. No es que el tipo haya dicho, no sé, como ahora se dice, ¿no? El fundador de Buenos Aires clava un palo, pone unas banderas y dice, declaro fundada la ciudad de Buenos Aires. No existe eso en la historia, pero digamos que todo arranca con algunas cosas que hizo Constantino respecto de los cristianos y de la iglesia cristiana de aquel tiempo. Y se lo adjudican a él porque era una estrategia política, esto del sincretismo religioso, ¿verdad? Explícanos un poco Exactamente, exactamente. cómo, qué Sí, beneficio tenía esa herramienta política. sí.
Para este entonces tenemos que imaginarnos un imperio romano que empieza a sufrir los costes de mantener un ejército tan inmenso. Tener un imperio, uno siempre mira la parte espléndida, no, claro, tenemos un imperio, somos un país dominante, y no mirás los costes económicos de tener un imperio. Significa que tenés que tener un ingente ejército cuidando tus fronteras para evitar invasiones o rebeliones. Tenés que tenerlos en Judea, los tenés que tener en Germania, los tenés que tener en Britania, en Hispania, Citerior, y bueno, en todas partes tiene que haber, en Cartago, en el norte de África, en todas partes tenés que tener apostados efectivos militares que impidan levantar cabeza a los pueblos que tenés sojuzgados. Y a Roma se le estaba haciendo muy costoso esto desde lo económico, ya estaban empezando a haber grandes crisis, y también estaba un problema muy especial, y es que ellos tenían un sistema, una política cultural. Ahora se habla mucho de guerra cultural, política cultural. Vamos a tocar, Dios mediante, en medio del programa, algunos de esos temas que nos están interpelando también a los cristianos. Tenemos que tener una política cultural. Bueno, un romano te lo firma con sangre, sí hay que tener una política cultural, y la política cultural de ellos es heredera de la griega, y ya lo hablamos cuando Bien, hablamos del ecumenismo. La idea era sí. incorporar las culturas, los dioses, los sistemas religiosos de los pueblos sojuzgados y permitirles el libre ejercicio de su religión siempre y cuando observaran un mínimo, así decían ellos, de respeto hacia el sistema religioso romano. Entonces decían, admitan que lo nuestro es verdadero, hagan un par de rituales y sigan en lo suyo. Después nosotros no nos vamos a meter con ustedes. Y ese sistema es lo que agarró Constantino e incorporó al cristianismo dentro de ese sistema que ya estaba. Incluso tenían un templo. Esto es muy, muy curioso, muy llamativo para nuestra mentalidad actual, pero no deja de ser ilustrativo respecto de lo que después va a ser el sistema católico romano. Tenían un templo que se llamaba el Panteón, donde estaban las divinidades de todos los pueblos del imperio, todos juntos, conviviendo en armonía en un solo espacio físico, en un solo Ahí templo. hay un Fratelli Tutti. Exactamente, era el templo di Francesco. No, bueno, esas cosas, digamos, ya existían antes de que Constantino, digamos así, plantara el palo y dijera, declaramos fundada la religión católica. O sea, estamos marcando simplemente un momento donde hubo un quiebre y un clivaje, y fue que el sistema romano incorporó a la fe y le dio un carácter oficial a la fe cristiana. Porque además a esos soldados que había que pagarles una cantidad enorme de dinero todos los meses, todas las semanas, además había que tenerlos moralizados, tenían que saber que luchaban por algo que valía la pena. Y el imperio, mal que le pesara a las autoridades y a los senadores y a las clases pudientes, ya había sido cristianizado, desde abajo, desde las bases, desde los pobres de espíritu, como se dice en la Biblia, ¿no? Desde esos Mm. estamentos ínfimos, como dice algún pensador incluso del siglo XIX, tan liberales ellos, tan racionalistas. Bueno, esos esclavos, esos metecos, esa gente sin casta, esa gente del vulgo, abrazaron fervientemente la fe cristiana, y había que hacer algo con eso porque no podías mandar a batallar a los soldados para defender a un imperio en el nombre de dioses en los que ya no se creía, en los que la gente común ya no estaba creyendo, porque se estaban cristianizando. Entonces, ¿qué dicen? El cristianismo pasa a ser religión oficial, dentro de la religión oficial romana, o sea, conviviendo todos en armonía. Esto fue lo que hizo Constantino, y ese fue el principio del fin del cristianismo primitivo. Ahí empieza a formarse el sistema romano. Pensamos que además pasaron un montón de cosas más, ¿no? El concilio de Nicea y varias cosas más que por ahí podríamos dedicarle un tiempo en algún momento. Bien, entonces tenemos un caldo de cultivo en Sí. donde en principio fue todo como un sincretismo, como una unión así como indiscriminada de toda religión, de toda creencia como estrategia política para tener un sistema de gobierno fuerte que tenía el Imperio Romano. Y de Ujú. ahí, como religión oficial, el cristianismo empieza a tomar forma, esto que nosotros conocemos como los católicos, ¿no? ¿Cómo Ujú. arranca la Iglesia Católica Sí, a sí, sí. adueñarse de lo que tiene que ver eh, con Claro, la cristiandad, la sí, religión cristiana? sí, sí, sí. O sea, el centro del imperio era Roma. Siguió siendo Roma hasta la caída del imperio un par de siglos después, porque ya el sistema daba muestras de agotamiento. Finalmente se divide por obra también de Constantino. Vos mirá lo fundacional que fue Constantino en todos los sentidos, incluso lo profético, porque la imagen de Daniel del capítulo 2 de Daniel, encontrás que tiene dos piernas.
están divididas. Entonces ya Dios estaba viendo de antemano que ese imperio iba a nacer con una dualidad, con un dualismo que iba a afectar su esencia espiritual, porque Dios ve lo espiritual. Nosotros vemos el armatoste, vemos las instituciones, vemos algunas expresiones como el derecho romano, del que ahora no saben cómo deshacerse porque resulta que favorece a los que delinquen y cosas por el estilo, ¿no? El garantismo, todo eso viene de origen romano. Otro día Bien, estaría bueno pero charlarlo también. entonces, Pero bueno, claro, el sistema romano es un agregatum, vos decías, entra todo, vengan, son bienvenidos. Esto fue siempre el sistema romano. Lo fue desde la raíz griega del sistema de los romanos antes de llegar al cristianismo. Lo único que hace con Constantino es adquirir una vestidura, un sistema de ceremonial, de protocolo, y subir a posiciones oficiales, incluso a responsabilidades de Estado, algunos jerarcas de la Iglesia cristiana. Entonces es esa mixtura la que da origen al catolicismo y se empiezan a formar un montón de dogmas, de credos, de artículos de fe que no están en consonancia con lo que dice la Biblia. Entonces ya empezamos a ver que hay una diferencia entre el cristianismo y el sistema que se empieza a formar desde Roma. Pero no es que se funda la Iglesia Católica y ya tenemos infalibilidad papal, culto a las imágenes, confesión auricular, no. clero, celibato sacerdotal obligatorio. No, todo eso se va añadiendo con el correr de los años y aún de los Bien. siglos. Bien, pero al llegar a nuestros tiempos es cada vez más visible la separación que hay con respecto a lo que dice la Biblia. De ahí Cada que vez más. en principio fue difícil de distinguir y obviamente que los que salen a cuestionar aquellas cosas que se están desviando de lo bíblico son personas que obviamente en la Edad Media, ¿no? Que empiezan Sí, sí, sí. a surgir las primeras personas que obviamente surgen del catolicismo, ¿no? Y Claro, que empieza empiezan a a haber cuestionar. gente, claro, gente despierta, gente con sentido crítico, gente que leía la Biblia. No nos Bien, olvidamos, ya tuvimos nuestro programa sobre la Biblia, pero la Biblia estaba escrita en latín por una vocación divulgadora que tuvo el primer catolicismo en la época de San Jerónimo, que fue el redactor de la Vulgata. Entonces dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una Biblia en el lenguaje que habla todo el mundo. Ya la gente no habla griego quiné, ya ni los hebreos hablan hebreo, estamos hablando del siglo III, IV más o menos. Vamos a hacer una Biblia que esté en el lenguaje vulgar, y de ahí viene vulgata, quiere decir el latín vulgar, el latín de la calle, el latín que después va a escenificar Mel Gibson en los personajes de la película La Pasión, más o menos, un latín así rebajado, pronunciado un poco a la italiana. Ese es el latín en el que va a redactarse la versión oficial de la Iglesia Católica, con una intención en principio divulgadora de la palabra de Dios. Eso hay que reconocerlo, pero empieza a pasar que se forman los idiomas nacionales y pasa de ser una divulgación, una intención de difusión de la palabra, a ser una intención de secretismo y de resguardar, de ocultar, de sustraer del conocimiento de los legos, de los laicos, el conocimiento de la palabra. Entonces pasa a ser un hermetismo dentro del cristianismo, y esto es también el sistema jerárquico romano. No todos te van a decir, y siguen diciéndolo hasta el día de hoy, no todos pueden leer e interpretar la palabra. Tiene que hacerlo alguien autorizado, tiene que hacerlo alguien que tenga sello y membrete oficial. De lo contrario, vas a disparar para cualquier lado y mirá si no lo que hacen los protestantes. Así te van a decir ellos, porque ellos tienen un sistema, ya te digo, donde la palabra es un tesoro que ellos resguardan. Son el dragón tremebundo que custodia ese tesoro, ¿no? Como las leyendas de los alemanes. Bueno, algo así. Y la gente tiene que mirar desde fuera y recibir en porciones chiquititas lo que el sistema romano se digna a servirles como doctrina. Entonces ya tenés ahí un montón de elementos. La palabra está guardada, está cautiva, y los únicos que acceden a la palabra son esos monjes y esos curas y esos prelados y esa gente del clero que van a empezar a darse cuenta de que se ha producido un fenomenal desfasaje en estos ya casi 10 siglos desde que Constantino declara oficial al cristianismo en el bien. Imperio Romano. Para nosotros que por ahí no tenemos tan fresca la historia de la Reforma, ¿no? Hay dos Ujú. nombres que son reconocidos, por lo menos entre los cristianos, Lutero y Calvino. Sí, Pero a sí. mí, por ejemplo, a mí particularmente, Ujú. ¿quién surgió primero? O sea, si Sí. fueron contemporáneos o no, o fueron sucesivos, pero y Ujú. específicamente sobre qué reactuaron, o sea, reaccionaron. Sí, ¿Qué sí. cosa vieron que los hicieron Claro. reaccionar a cada uno de los dos y cuál fue la reacción que pudieron realizar en ese momento, ¿no? Sí, es muy difícil reaccionar desde lo que uno vive.
es muy difícil percibir el ambiente y el medio en el que uno se mueve. Los peces no van a descubrir el agua, ¿entendés? Es el elemento en el que ellos viven, nadan, se reproducen y mueren. Para ellos no hay otra cosa que agua en el mundo entero. Entonces es muy complicado, porque ahora se dice, ¿no? ¿Y por qué no surgieron antes los reformadores? Bueno, hay que ir a la historia y ver simplemente que eso era muy difícil que se produjera. Pero llegó un punto tal de desparpajo, de desvergüenza de parte del sistema romano, que, para darte un ejemplo, implementaron un sistema de lo que llamaron y siguen llamando hasta el día de hoy, se siguen vendiendo, las infames indulgencias. Las indulgencias son unos títulos como si fueran unos recibos, donde ellos, unos pergaminos así, con letra gótica, carolingia, no sé qué estilo, muy linda seguramente, donde dicen, certifico que el señor, no sé, fulano Menganes, ha sido absuelto de pecados por 20 años. Entonces el señor fulano Menganes ha puesto una suma en dinero contante y sonante, y porque ellos dicen, claro, como dicen que la salvación no es solo por fe, sino también por buenas obras, dicen, bueno, tenés la fe, te arrepentiste de tus pecados, ahora agregá las obras, ¿eh? Porque, claro, el sistema soteriológico católico es redituable, Nan, es muy Claro. redituable. Fe O sea que más obras, te dicen, me ¿eh? daban la salvación, me prometían Sí, una salvación de acá a 20 años como para que yo me quedara tranquila, como un seguro claro, de vida, sí, pero sí, sí, sí. espiritual, ¿no? Claro, exactamente. Es Me muy voy a ir bueno al eso. cielo si Sí, pago cierta cantidad de plata. sí, De acá a sí. 20 años, ¿no? Se vencían los 20 años y yo tenía que renovar la cuota, ¿no? Claro, claramente, sí, y seguramente con las actualizaciones del caso. No, pero en Ah, serio, seguro que estaba tan caro que no me daban ganas de si morirme había, 20 años antes. claro, no, pagá por No, yo sé. anticipado porque después viene la inflación. Pero Apa. seriamente, sí, apa, si ¿Y era Argentina, para qué decían, o para qué querían la plata? Porque ellos te decían, te venden la indulgencia, pero porque son un bajo... sistema, claro, son un sistema jerárquico y se dan la gran vida. En esa época fue el colmo de la ostentación y del lujo en el Vaticano. Estamos hablando de la etapa del Renacimiento, donde se hicieron la Capilla Sixtina, donde se hicieron las grandes catedrales, los grandes templos. Hay que decir que también fue por movilización popular, allá por el siglo XII, XIII, cuando se hicieron, no sé, Amiens, Chartres, Notre Dame, todo eso, la Catedral de Köln en Alemania. Muchas veces fue, digamos, algo que nació de la gente, que fue voluntario, que fueron como grandes movimientos de masas, diríamos hoy, ¿no? Porque entra un que poco de pedían psicología de la masa. una iglesia, un templo, Claro, y claro, se pero transformaron en ese semejantes espacios claro, gigantes. pero el Vaticano es otra cosa. En el Vaticano ahí hubo un par de pontífices, entre ellos León X, que dijeron, vamos a hacer un templo el más fastuoso, el más suntuoso. Y ese De es el que tiene hecho, oro, ¿no? claro, el que le diseñó la cúpula a Michelangelo, es que hay tantas obras de los grandes artistas del Renacimiento, es el Vaticano, y tan luego lo hicieron en la sede de lo que fue el monte romano de los vaticinios, por eso Vaticanus. ¿Qué es un vaticinio? Entonces, un vaticinio es Ya una estaba bruja, largando. claro, un medium o una bruja que ibas ahí y te decía qué te iba a suceder en el futuro. Un vaticinio es eso, un oráculo, como Y la que ellos, divina de Endora, la que fue Saúl. y ese lugar que era usado para qué? ¿Para Para adivinar? adivinación, claro, era un Y, lugar y ahí pagano, hicieron su satánico, iglesia. y ahí levantaron ellos, inventaron la leyenda de los huesos de San Pedro, que incluso este papa, el más sincero dentro de su credo, no voy a decir que honesto, porque honesto no es nadie que sea idólatra, pero Benedicto XVI es un poquito más consecuente con el sistema romano que el que tenemos ahora. Pero bueno, él dijo que fue y vio y que estaban ahí los huesos y que fue un momento para él sumamente así como emocional, ¿no? Pero bueno, el tema del sistema romano es impresionante. O Lo sea, que para sí, levantar una iglesia era la plata que supuestamente ellos estaban juntando de la claro, venta de las se hizo una, indulgencias. claro, se hizo una gran La, colecta. la o- Esto de ¿Qué vender era el la perdón de óbola Dios, de San Pedro? Óbola. claro, había un tributo, había un sistema de impuestos, ya se estaba volviendo pesado y ya había desde la Edad Media tires y Sí. aflojes entre los poderes terrenales y el poder del Vaticano. De hecho, en un momento dado, los papas se tuvieron que mudar a Francia, a Aviñón. Hubo división, hubo dos papados simultáneos, hubo unos grandes líos, producto de que competían con el poder terrenal, como a Mm, veces tratan de hacerlo de manera más evidente en nuestros días también. Pero el óvulo de San sí. Pedro era un impuesto que también hacía crujir varios sistemas
y era algo que a muchos de los emperadores y a muchos de los condes y duques de aquella época, todavía no teníamos un sistema moderno de nacionalidades como el que tenemos ahora, pero bueno, ya estaba empezando a hacer crujir algunas estructuras, y algunos ya empezaban a sentir como medio pesadito el yugo de Roma. Pero esto de hacer circular una gran colecta por Europa, en especial, bueno, esto llegó a Alemania, diciendo un señor Tetzel, que era muy teatral, representando todo el proceso de poner la moneda o el dinero que uno tenía. Esto iban a los pobres también, iban a las plazas públicas, a los mercados O de sea, hacían Alemania. todo un sistema de propaganda para conmover a Fenomenal, la gente fenomenal. a que ponga su Claro, claro, monedita. claro. Y decía, cuando la moneda toque el fondo del cofre, el alma de tu familiar, porque acá no solo recibías indulgencias para tu vida y para 10, 15, 20, 50 años, según pagaras, según la suma que abonaras, sino que también recibías perdón de pecados para personas que ya hubieran muerto, familiares, amigos, Cuando la cónyuges. persona metía el impuestito, Claro, el le alma decían subía. que el alma pero pobre gente, cómo Claro, la pero manipularon. claro, ahora se habla de unos señores de Brasil, pero son pichoncitos, son cachorros. Lo que hacían en el sistema Y romano hubo era sí, hubo gente que estaba en comunión con Dios, leía la palabra y esto le pareció sumamente indignante. un ¿Quiénes fueron monje, estos dos? Es es monje, un monje. monje. Vamos a hablar del monje en principio, porque este monje se autodestruía mediante ayunos y oración. O sea que era un católico de pe a pa. Hoy diríamos, está en el Opus Dei. No sé, una versión así extrema de ascetismo, de privaciones. Tenía mucha batalla, al parecer, con sus impulsos sexuales. Pero este joven, este Martín Luther, este Martín Lutero, empezó a ver todo eso y dijo, me parece que acá hay algunas cosas que no se están haciendo bien, esto no es ético, no está bien manipular hacia la gente, esto no es bíblico. Y a Bien, partir de eso empieza como a amasar en su interior sus diferencias entre lo que veían representado como cristianismo en las escrituras y lo que se transformó en práctica dentro del sistema romano. bien. ¿Y qué se le ocurrió eso de escribirlo? ¿Cómo es que las escribe? Claro, es que lo escribe, y lo escribe en latín. 95. Vos fíjate, porque uno se rompe la cabeza. ¿Cómo hacemos para llegar a las nuevas generaciones? ¿Cómo hablamos en el lenguaje de los millennials, de los centennials y qué sé yo? Y la verdad es que este hombre escribió en latín 95 tesis porque se hartó de lo que estaba sucediendo con este desvergonzado Tetzel y con esta O sea, la desvergonzada construcción escribió del Vaticano. Escribió 95 puntos en los que él disentía de lo que estaba haciendo la Iglesia romana. Y los escribió en latín, cuando para ya que el todo el mundo pueblo, se pudiera enterar. para el que el clero, los Ah, prelados, se enteraran, o sea, se dirigía a ellos, les estaba tirando la oreja, digamos, de la manera más privada posible. Lo hizo en latín, no lo pero los hizo en puso en alemán. vergüenza. Los puso en Se recontravergüenza armó también, ¿no? escándalo, se armó mucho Aparte, ¿por escándalo. qué? ¿Qué hizo con Ujú. las 95 tesis? Las Las clavó en clavó en la don. puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania. O sea, Entonces, bueno, este sí que era sí, poco pero fue una diplomático. provocación a medias, ¿me entendés? Ese Uno diría, sí, este era un, qué sé yo, ¿no? Como una persona pregnante que quería producir un impacto. No, no lo escribió en alemán. No quería sublevar a la gente. Nunca Lutero quiso sublevar a la gente. Nunca fue un quería levantisco, un rebelde hacerle sin una causa. cachetada Claro, pero al que era de puertas para adentro un poco la cachetada. Por lo menos si tenemos que sacar conclusiones en en cuanto a lo del uso del principio. latín. Claro. Lo Pero que pasa que explotó creo que esto, es Nan. así. Dice, es como un Una bomba cristiano guardadita prosumidor. entre. Claro. Es como un cristiano prosumidor de esa época, o sea, en ese Sí. momento él estaba viendo que había cosas que se estaban desvirtuando, que se estaban Ujú. alejando de la palabra, buscó los medios y la comunicación y la diplomacia necesaria, pero Sí, primeramente para dirigirse hacia adentro. Hasta eso es sí, bíblico, porque claro, la Biblia dice que si alguien tiene algo en contra de otro hermano, lo primero que hay que hacer es llevar el litigio dentro de la sí, iglesia para ver si se puede reorganizar, si se puede de alguna forma reacomodar. No, tal no hay que cual. llevarlo directo a las calles, el litigio, dentro de Sí, lo tal que es el cual. pueblo cristiano. Pero Sí. no escucharon, y si en principio uno hace las cosas y no escuchan, te vas a las Mm, masas, te vas a la sí. reacción. No, 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 no. Hubo una movida muy virulenta. Enseguida, probablemente en contra de lo que él se imaginaba, se transformó en una celebridad. Justamente fue leído por el público al que él en principio no quería dirigirse, por las masas, por la gente común de la calle, que entendieron que eso era una especie de bandera de libertad.
en una época en la que ya se estaban agitando las aguas en el plano cultural muchísimo. Estamos hablando de la época de los humanistas, del Renacimiento, de Erasmo y de varias movidas que están teniendo lugar en ese tiempo. Aún la política redactó uno de los manuales que se usan hasta el día de hoy, el horroroso Príncipe de Maquiavelo, ya había sido redactado en estas épocas, justamente. O sea, ya hay como unas movidas que se empiezan a gestar. Digo, justo por el tiempo de la Reforma están sucediendo toda una serie de fenómenos. Entonces, son como rebeliones, hay como un espíritu de mover las cosas, de mover un poco el tablero en el plano espiritual y cultural, y justo ahí surge Lutero. Entonces la gente se enfervoriza y se pone del lado de él, le da ese color tan particular al Renacimiento de Alemania, que es una vuelta, algunos dirá, a la Edad Media, porque es puramente teocéntrico, centrado en la fe, en la palabra, en la obediencia a Dios, no es antropocéntrico para nada, salvo en el apéndice chiquitito de no voy a obedecer nada más que a lo que digan las Escrituras y a mi razón personal, que merecería un buen comentario. Pero bueno, ahí es como surge la Reforma y se empieza justamente a gestar un movimiento que alguno puede decir que se le escapa de las manos a Lutero, pero él empieza a advertir otras cosas, digamos. Ese antagonismo que crece con Roma, que se pone brava, que lo excomulga, que emiten una bula excomulgándolo, bula que el suave y diplomático Lutero prende fuego en medio de una plaza pública. ¿Qué es una bula? Pará. Te estás Sí, hablando sí. que le dieron una invitación, una carta Le dijeron, no, impresa en dijeron, PDF. Martin Luther es un ex católico y ya no cuenta como persona para nuestros dominios, así que pueden hacer de él lo que quieran, dijeron. Lo despidieron y no lo indemnizaron. Bueno, ¿qué Claro, hace Luther? pero tiene algunas implicaciones. Si dejás de existir para la Iglesia Católica, no había Ah, registro civil. Dejás de existir como humano. Entonces cualquier pero mirá seglar, qué cualquier persona del fuerte mundo desubjetivización que había en claro, esa te época. atraviesa con una lanza y no está matando a nadie. Está matando un algo, no un Es alguien. como que borra todo del sistema, borra todos tus datos, no existís No más. existís más, te Y caíste bueno, y del a mundo, partir de sos un ahí, paria. Y él se empieza una crea su ofensiva propia total, identidad, una claro. identidad todavía mucho más fuerte que la que... Se radicaliza mucho la postura de Lutero, porque ve que lejos de entrar en razones, lejos de haber una reacción positiva, lo que hacen es prácticamente exponerlo a ser muerto por un cualquiera, y hasta corría el riesgo de ser apresado y de ser condenado y muerto por la misma mano de la iglesia. Así Creo que él que, sabía a lo que se enfrentaba, porque él había estado ahí adentro, sabía cómo sí, se manejaban en el caso de que alguien no esté de acuerdo con ellos. Y clavar 95 tesis en latín, en la puerta de la sí, iglesia, taca, y después quemar sí, sí, la sí. excomulgación esa, Claro, ellos quemarla habían en quemado cruz. los libros de él en público diciendo son Ah, obras herejes, porque él empezó a hablar en alemán, empezó a pronunciar sermones, la gente iba en masa a seguirlo, era una especie de ídolo de masas, de ídolo de multitudes, Martín Lutero en este momento. o un evangelista más que Claro, un un ídolo. evangelista callejero. No, pero hablo de la función cultural, no estamos justificando ninguna No, pero idolización, era pero claro, influencer. un influencer, ahí estamos con las palabras, Ponele palabras claro, le ponemos modernas. palabras posmodernas. Si Bueno, no te quedan los de 20 años para abajo, no te escuchas sí, más. pero digamos que los sermones de Lutero, al estar en alemán, obtuvieron una gran viralización. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Se reunió y los prendió fuego, los condenó, los declaró herejes, no ortodoxos, etc. ¿Y qué hizo él con la bula, con ese documento papal que lo declaraba excomulgado? La prendió fuego también en público. Este es Y re reaccionario, me encanta. empieza un Todo, enfrentamiento prende fuego todo, brutal. era medio piromaníaco también. Sí, también, digamos, o por ahí es Alemania, hace frío allá. Ah, por ahí para Había que encender un fueguito. calefaccionar con algo, claro, claro. Pero Bien. bueno, se ¿Y radicalizan Calvino las qué posiciones. onda? Calvino, Calvino es Calvino el era que gran... medio calvo, ¿eh? Calvino. Ahora me acuerdo quién es, el que era medio calvo. Calvino, ¿de dónde sale? Calvino es suizo, o sea, en Suiza se estableció, en realidad hoy lo llamaríamos francés, ¿no? Pero se establece en Suiza finalmente, en Francia no logra aprender la reforma. Hay focos de reforma en toda Europa, ni bien Lutero se manifiesta Ah, en público, pero los hay hasta en todas partes, los hay en España. pero fueron más o menos en el mismo tiempo, ¿no? Claro, es como bueno, ya hablamos de lo piromaníaco, es como focos que estallan
al mismo tiempo, digamos, a la velocidad Bien. del espíritu, ¿no? De circulación de información, diríamos hoy. Pero la verdad es que no todos los Otra que países están... 5G, ¿no? Claro, sí. Ahí llegaba, Las novedades llegaba iban la en información. carreta y en unos volúmenes así que tenían, por ejemplo, no sé, la carta a los Efesios, y sería un sorocotroco, un volumen así enorme. Pero bueno, así todo empezó a circular la información, se había creado la imprenta y eso también ayudó muchísimo a la Bien, difusión de las ideas de la reforma. La creación de la imprenta es clave para entender por qué triunfó la reforma. Los sermones de Lutero empezaron a imprimirse también a través de la imprenta. Esa es una de las cosas que quedaron como icónicas, ¿no? Pero bueno, no en todas partes prendió de la misma forma. En Francia, por mm, ejemplo, hubo un foco de reforma, de reformados, de gente que se sumó al protestantismo, como después se va a llamar, por una cuestión política, que no viene al caso tanto explicarla. Se mudan a Suiza, que es un país que sí había estado, por lo menos en parte, bajo la reforma, con la figura de Zwinglio, que lo van a matar. Lo va a matar el ejército leal a la Iglesia Católica. Pero había un foco importante de reformados que se establecieron en Ginebra, entre ellos Calvino también. Y Calvino es el cerebro, es la eminencia sí. gris de la reforma, por lejos, ¿eh? No se puede discutir, te pueden gustar algunas cosas de él, otras no, por ahí es medio Mm, cartesiano y arma un sistema así como Descartes, ¿no? Muy cerradito, como una especie de jaulita conceptual donde no hay nada que sea disonante con ese sistema. Después se van a establecer, incluso llevando al extremo ese mismo espíritu sistematizador de él, las 5 solas en el concilio de Dort más adelante. Pero bueno, Calvino es el gran cráneo, es el gran intelectual, es el gran cerebro teológico de la Reforma y probablemente el pensador más importante de la cristiandad después o junto con, según como lo mires, Agustín de Hipona. Así que estamos hablando de una persona de enorme influencia entre los reformados hasta el día de hoy. bien, genial. Entonces, bueno, ya tenemos de dónde sale el tema de la reforma y esto de los protestantes. Y ahora Ujú. se viene, hoy por hoy, por ejemplo, o sea, ya están bien divididas las aguas entre Sí, lo que sería lo que piensan los católicos, que son los que siguieron esta religión en base jerárquica y toda esta cuestión, y los que son los protestantes, que son todas las denominaciones que se encuentran entre los protestantes, que son un montón, ¿no? Se van sí, sí, sí. dividiendo según pequeñas diferencias, se Sí, hacen 800.000 denominaciones. sí, es que es verdad eso. Sí, hay que Y reconocer un poco que... para este Sí, lado, sí. para el lado de las personas que por ahí, suponer, cuando se Mm, convierten por primera vez, es muy difícil entender, o sea, uno sabe que no es católico, pero no mm. entiende bien cuál es la denominación, por qué se divide tanto el tema protestante, y no saben ni siquiera si hay cosas que los unen a todos en común, ¿no? Sí, claro, claro. Medio complicado. Y cada Este, vez como que se va desarmando más, en lugar de sí, unificarse, sí. se disgrega más esto. Está Claro, pero la complicado. disgregación, cuanto más disgregación haya, también se va a favorecer una futura fagocitación por un hipotético sistema unificado. El divide y reinará funciona también. Entonces hay que ver de qué entidad son las cosas que nos dividen. Por eso uno tiene que ir con la balanza de farmacéutico, por las doctrinas y por la vida de la cristiandad, diciendo, a ver, ¿esto es una herejía o es simplemente un error de doctrina o es una práctica con la que no estoy de acuerdo yo? Bien. Porque si no andamos por la vida declarando herejes y heresiarcas y en realidad estamos entre hermanos. A veces tenemos ese problema también. Pero bueno, hay que saber qué nos une y como reformados saber por qué no somos católicos y por qué no es exacto decir lo que me decían hace unas horas en las redes sociales. De ¿Qué te última sirven decían? todos al mismo ¿Qué Dios, me te decían. decían? ¿Qué? Sirven todos al mismo Dios de última, me decían. Ah, como todos los caminos llevan a Roma, me Claro, suena sí, eso. claro, pero servir al mismo Dios, ¿en qué sentido decís que servimos al mismo Dios? Porque Claro. si es así, los islámicos supuestamente sirven al mismo Dios, pero preguntale al señor este que fue a decapitar gente en Francia. Sirven a Alá, que es el mismo Dios de la herencia judeo-cristiana, el Dios cristiano de la Biblia, digamos, es el mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob e Ismael, si querés agregarle ahí la herencia de los árabes. Pero la Pero interpretación la que están práctica haciendo es totalmente diferente. tienen otra Y, fuente de autoridad. Yo le decía y esto hasta a mi la amigo. Biblia misma, Sí, las escrituras en las cuales sí, por ahí, creo que eso es un punto como para dividir, ¿no? Un poco agua. sí, Por sí, sí. ahí es un punto bastante clave.
Ese sí, tal sobre qué cual. escrituras basan su fe, Exactamente. ¿no? Los cristianos evangélicos, los cristianos de la Reforma, los cristianos protestantes, o como quieran llamarnos, reformados, ahora se usa, nos basamos en la Biblia, somos sola scriptura, es uno de los principios que tenemos los evangélicos, es que la Biblia es nuestra única fuente de autoridad indiscutida y suprema y de dogmas. Nuestros principios están ahí, lo que creemos está ahí, nuestra esperanza de vida futura está ahí. Ahora, un Bien. romano te va a decir la Biblia, la tradición, o sea, el magisterio de la iglesia y los documentos papales pronunciados ex cátedra. O sea, si el papa en una conferencia de prensa, en un avión, dice tal o cual cosa, no lo está diciendo ex cátedra. Ex cátedra es lo que dice, por ejemplo, en una encíclica, o sea, documentos oficiales que son refrendados, que son confirmados, sellados, digamos así, por la iglesia como institución. ¿Y Entonces, eso o sea, dónde tienen las personas, tienen sí, acceso a ese tipo de encíclicas como para, por ejemplo, tener su escritura, como quien dice, a la hoy en día, mano? claro, hoy en día sí, vos vas al sitio vatican.va y te encontrás con esos documentos en todos los idiomas, y te encontrás con algunas declaraciones pronunciadas por el Papa Juan Pablo II, donde dice que el cielo, el infierno y el purgatorio son realidades simbólicas y espirituales, y que no hay tal cosa en el mundo entero ni en el futuro de la raza humana. Entonces todas esas Mirá cosas vos. fueron ¿Y qué otra pronunciadas en cosa más? documentos oficiales. ¿Qué otra cosa más se puede encontrar en las encíclicas? Como para que uno tenga idea de que esa es la escritura en la cual basan su fe, los católicos, como para poder Claro, entender. digo, cosas que son doctrinas oficiales y pronunciadas ex cátedra por los papas. Bueno, por ejemplo, que el papa es infalible, es uno de los dogmas. Vos fíjate que hay un poco de recursividad ahí, pero en toda autoridad hay un poco de recursividad. Si yo digo la Biblia es palabra de Dios, me van a preguntar ¿por qué? Porque lo dice la Biblia. Hay un porque Bien, sí, hay una recursividad. Cuando hablábamos un poco de la cuestión de de la que fe todos y la tenemos un poco de razón, dogma. claro, hay una circularidad que es inevitable, inherente a toda autoridad. Pero si yo acepto como autoridad a la Biblia y a los papas, tengo dos autoridades. Y voy a tener que optar en algún momento. ¿Y qué dice en Romano? Que hay que optar por la autoridad del Papa porque es lo viviente, es lo que evoluciona y lo que se mueve. La iglesia se mueve, te van a decir. La iglesia Es cambia, se como una transforma. interpretación más viva que la Biblia, supuestamente, para ellos. Exactamente, porque si dicen Apa, tradición viviente me están diciendo la Biblia está muerta. Lo dicen de manera sí. implícita, Claro, pero como es que como algo que quedó viejo, sí, sí, o precisa de una Mirá vos. actualización como si fuera Windows ¿Cómo o Android, sistema ¿no? operativo? Bueno, pará, ¿y qué dice? Claro, Pará, decime qué dicen estas encíclicas, por ¿qué favor. O dicen sea, los ¿el Papa es textos? Que infalible? O sea, el el Papa Papa nunca se es puede equivocar. infalible. No, ¿Pero no es un ser cuando habla, humano? no, cuando habla ex cátedra es un instrumento de Dios, como lo fue Pablo, o sea, a la misma altura que Pablo cuando redactaba Romanos, por ejemplo. O sea, como que el Papa cuando habla está siendo inspirado por el Espíritu Santo en ese momento, Es absolutamente un vocero, un teléfono de Dios, sin margen de error, automáticamente. sin margen de Pero error, a la pará, altura de la Biblia. entonces los libros canónicos, deuterocanónico y lo que quieras ponerle después de canónico, ¿qué Claro, pasó con eso? ajá, claro, claro, claro. Hay un tema de canon interesante, pero tiene que ver con que ellos se agarran del canon de Alejandría, el canon de los judíos de la dispersión, que incorporaron una serie de textos que no están en la Biblia hebrea y que no fueron reconocidos posteriormente por la Reforma. Y hasta el día de hoy los hebreos no los reconocen porque no tienen originales en hebreo, están solamente en griego e incorporan conceptos y algunas doctrinas que no son bíblicas. Por ejemplo, Por ejemplo, ¿qué reconocen como libros? a Judith, primera y segunda de Macabeos, los suplementos griegos de Esther, suplementos griegos de Daniel, Baruch, bueno, hay un montón. O sea Son que hay 10, libros sabiduría, dentro de eclesiástico, lo que sí, sería la Biblia, hay sí, libros que fueron mencionados como que esos tienen que ir ahí adentro, claro, pero abrieron el canon y los metieron, claro, pero lo llaman volvieron a cerrar el deuterocanon. canon. Claro, no, es que ellos lo llaman deuterocanon y ya hay un problema ahí. ¿Cómo voy a decir que tengo una medida y tengo una segunda medida? O tengo una medida o no tengo ninguna. Deuterocanon quiere decir como que son casi inspirados. De hecho, algunos católicos, algunas autoridades católicas en teología dicen, no son inspirados sino edificantes. O sea que si yo leo
no sé, Esther, el texto original, estoy leyendo algo inspirado por Dios e infalible, pero si leo el suplemento griego de Esther, estoy leyendo algo que me sirve a mí como edificación personal o para averiguar Con cosas. esto de lo que el Papa habla en sus encíclicas, es como Sí, que es otro canon más, en donde no es, tenés porque él dice que exactamente. es infalible, así que Es se que vuelve a meter adentro del canon bíblico. es la puerta abierta del corral, ¿me entendés? Es como para meter un montón de cosas Es adentro de que la Biblia que entren por ahí todos no los están. lobos y se empiecen a hacer un festín con las ovejas. Es eso, el deuterocanon ya es eso, es dejar abierto el canon e incorporar cosas donde hay invocación de espíritu, donde hay ángeles que mienten, y montones de cosas que uno se encuentra en los deuterocanónicos. Una visión más contemplativa de la idolatría, aparece incluso en sabiduría, aparecen conceptos de Platón, las 4 virtudes cardinales, aparece la misoginia, por ejemplo en ¿Qué es Eclesiástico. eso de La la misoginia, misoginia? claro, el odio a la mujer es uno de los pilares de la doctrina católica. No hay que olvidarse que los católicos vienen de herencia pagana, o sea, ascética, de herencia griega, oriental. El ascetismo dice que el placer es malo y el dolor es bueno. El placer te contamina con las cosas de este mundo, ¿no? Una raíz gnóstica, el mundo es malo, Dios es una razón, Dios es un logos, Dios es solamente espíritu y solamente racionalidad. Entonces todo lo que a mí me contamina con emociones, con compromisos con este mundo, como si fuera a formar una familia, tener una mujer, a mí me hace descender en nivel espiritual, me contamina, pero me contamina en un nivel espiritual. Por eso la mujer es un Por eso instrumento, un se diablo. hacían, por eso los católicos se hacían monjes y se iban a monasterios. El celibato viene como consecuencia de una cuestión económica, pero también la idea de hacerse monje de clausura y hacerse como las De clausura, vestales. me suena a fútbol. Claro, pero se De encerraban de clausura. clausura, los tipos se encerraban en unas tipo cuevas, en unos edificios así de aspecto austero, se ponían como ropa un sayal así bien rústico, bien feo, que no llamara la Y atención comían para lo nada, peor. comían lo menos que podían, en principio, después estar en un Bien. monasterio fue un lujo, pero para eso Ah, pasaron algunos siglos, claro, hasta que llegás a el la época monasterio de... VIP. Claro, cuando llegás a la época del nombre de la rosa, el único lugar digno para vivir era un monasterio, porque afuera era la miseria más absoluta. Pero bueno, en el medio pasaron cosas, diría alguien, ¿no? Bueno, Sí. la cuestión es que el celibato tiene que ver con eso. A Sí, esto lleva esas encíclicas, esto de poder meter como palabra de Dios cosas adentro de la Biblia, sí, llevó estas formas, estos sí, comportamientos, estos sistemas de conducta que pareciera que elevarían a la persona a algún nivel espiritual mejor, sí, pero en sí, realidad es todo comportamiento y conducta. No, sí, o sea, ¿qué tiene que ver comer y encerrarte en, no sé, en un convento con tu sí, sí, sí. espiritualidad? Pero mira, para darte Es una idea, complicado. el celibato data del 1123, obligatorio, para curas. Esto es una cuestión patrimonial, ¿eh? Porque había muchos curas que se casaban y después la iglesia se tenía que hacer cargo de, de mantener a la familia. Y eso traía un conflicto Les económico. convenía Una económicamente que cuestión vos fueras económica. soltero de por Claro, vida. siguen Y, diciendo, si te, se llega a sacar el celibato, la iglesia va a tener un problema económico fenomenal porque le van a y llover sí, juicios de gente que va a decir, háganse de cargo. sucesión. Claro, viene por Porque ahí ese la es el cuestión. voto de pobreza que hacen las personas cuando se hacen cura, ¿no? Exactamente, sí, Voto de sí, sí. pobreza. Y Pero ¿qué vos hace sos, con toda claro, su plata? vos heredaste un palacio, no sé qué, porque lo tenía tu abuelito, el señor Anchorena o no sé quién. Bueno, si entras a la iglesia y querés ser sacerdote o monje, eso pasa a ser propiedad de la iglesia. Y como en general son las clases acomodadas las que tienen esta clase extraña de vocación por la iglesia romana, en general es así como también ensanchan sus arcas en el sistema de allá. Bueno, Así que, bueno, hay un montón de elementitos, ¿viste cómo es, no? Que no pero se vos le parece a lo que das. dice la Biblia para nada, para nada. No, para nada, tiene una lejanía, pero es visiblemente Descomunal. visible. Sí, sí. En general, igual, aquellas personas que hacen ese voto de pobreza y se integran a lo que es la Iglesia Católica, en general yo no los veo pobres por ahí. O sea, creo que son, o sea, la Iglesia les devuelve a ellos también un Sí, montón de riquezas no sé, y lugares y acomodes que la verdad que les devuelve bastante en ese sentido, pero es a una sola sí, sí. persona, o sea, Claro. no es una cosa media extraña, política, económica, es un manejo medio extraño. Sí, sí, pero da buen ¿Cómo es resultado en eso? términos institucionales. Sí, y económico. ¿Cómo es Sí, eso que Roma es el país más rico del mundo? ¿Cómo es eso? claro. Y estamos hablando del estado más pequeño del mundo.
Sí. Tiene, contando todas sus posesiones en Roma, porque Ciudad del Vaticano mide 0,44 kilómetros cuadrados. Esto sería algo así como, hablando en Argentina, 3 manzanas. Algo así, no mucho ¿Qué? más. Pero en total tienen 0,88, contando también el Castel Gandolfo y otras posesiones que tienen en Roma, fuera de Ciudad del Vaticano. Es un encuadrado que no llega ni a las 10 cuadras por 10 cuadras. En total, las posesiones que tiene la Iglesia Católica como Territoriales. país, como Ciudad del Vaticano, que es un país con todas las de la ley. Decía el otro Pero día el pontífice, es somos la única, territorial. la Eso única sería monarquía que tenemos en Europa, la única monarquía somos nosotros. Entonces bien. sí, tienen un terreno, un territorio, hay un cuerpo del ejército, la Guardia Suiza, tienen una moneda oficial que es ¿Cómo se llama? de manera adoptiva, es el El euro, Bitcoin, ¿no? pero claro, tienen el euro, pero no están reconocidos dentro de la eurozona. Y eso es un tema Ah, interesante. No son miembros de la Comunidad Europea. Están en la igual eurozona, pero no son miembros de la Comunidad Europea. sus tesoros y su plata, ¿en qué moneda lo guardarán? En la En moneda que más todas, les conviene. probablemente en oro, porque el oro es lo último que se va a devaluar, eso es sabido. Las monedas fluctúan, pero el oro suele ser la base en general. Es como lo más duro dentro del sistema monetario mundial. Así que no te quepan dudas. Y en terrenos raíces, en bienes raíces, que son una cosa que tampoco se devalúa. Conforme pasan los años, en general se valoriza, por eso la crisis de Lehman Brothers. Así que O sea no, que además las cosas que tienen, sí, gran sí. parte de las riquezas de ellos tienen que ver con terrenos, pero en otros lados del mundo. En todos lados Y del mundo donde alguien se hizo cualquier cantidad de cura, monje. testaferros, sí, sí, testaferros, no te das una idea. Pero bueno, ya te digo, tienen bancos, ¿entendés? Tienen grandes instituciones financieras que están respaldándolos, que han protagonizado unos escándalos tremendos en la década del 70, del 80, como esto del Banco Ambrosiano, relaciones con las mafias, con la logia Propaganda 2. Todo eso fue después de público conocimiento, ya nos saltamos al siglo XIX, XX, pero Sí, bueno, bueno, esas cosas se supieron, digamos, y figuraron aún en películas y en series y en cosas por el estilo, pero forman parte de la historia de la Iglesia Católica, que pretende que ella habla en nombre de Dios al mismo nivel que la Biblia. Entonces, ¿servimos al mismo Dios? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que un Dios que permite la idolatría, un Dios que permite invocar a los muertos, un Dios que permite asesinar a los que profesan la fe cristiana, un Dios que permite quemar en una hoguera a los que cometieron el delito de transcribir la Biblia o de difundirla en un idioma viviente. Bueno, yo creo que esa iglesia claramente no sirve al mismo Dios que los cristianos. Y es una bien. diferencia que ahora, 31 de octubre, está bueno seguir marcándola. Sí. Supone, ¿no? La encíclica Sí, que por ahí, viste, cuando recién me hablaste de esto de quemar personas que transcribieron la sí, Biblia a otros idiomas, ¿no? Pero eso fue en su momento, en el momento donde estaba la Inquisición, ¿no? claro. Ellos Pero hoy por crearon, hoy, sí. hoy por hoy, esas encíclicas dejaron de tener vigencia, me imagino. Entre ellos sigue todo vigente, no te olvides. O sea, lo que no se hace es aplicarlo. Y pero La ¿con qué Santa, cara? te doy un ¿Con ejemplo, te doy un qué ejemplo. cara? Claro, ¿con Hoy qué con cara pleno diríamos uno? modernidad. Sin vergüenza. Bueno, por ejemplo, te doy un ejemplo. La Santa Inquisición se llama ahora Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero no Congregación pueden para la matar Defensa de la personas. Doctrina, claro, pero el líder de esa congregación para la Doctrina de la Fe era Joseph Ratzinger, que después se transformó en el Papa Benedicto XVI. No se llama más Santa Inquisición, le cambiaron el nombre, pero la institución sigue ahí, Wow. ¿entendés? O sea, es cuestión de Y, tiempo y de circunstancias para que todo ese aparato doctrinal que les permite matar gente vuelva a ponerse en acción. claro, Es solo que claro. estén dadas las circunstancias políticas. Digamos, ¿no? Probablemente no usen esos ataúdes con espinas dentro o no jalen a la gente en el tipo lecho de Procusto, pero Sí. digamos, esto puede volver porque el sistema doctrinal de ellos se lo permite. Y Igual uno ve yo algo, veo que, sí, que ellos usando sus aparatos comunicacionales, sus estrategias comunicacionales, mm, por ahí tienen otra forma que es más una persecución ideológica, no la veo tanto sí, corporal. La veo con esta misma intencionalidad de desubjetivizar, ¿viste? De borrarte como sujeto y quitarte toda la dignidad humana, pero lo veo más como una lucha más ideológica en estos tiempos, no tan sí. corporal.
ellos aprendieron, como Foucault, lo habrán leído, que por ahí Sí, aprisionar un cuerpo es difícil cuando hay un humanismo donde está pendiente del cuerpo y de lo que se hace sí, con él, sí. pero borrar la identidad o desubjetivizarte o llevarte al plano de quitarte toda dignidad humana desde las Mm, formas de persecución política y ideológica son mucho más eficientes para doblegar la persona y por ahí esas personas terminen obviamente no solamente descartando su fe, a veces algunos dejan de creer en todo, no, ni siquiera mm, pasándose el catolicismo, dejan de creer en todo. Lo que está pasando mm, últimamente, que yo sí, escucho, es que estas cosas que dicen los papas, no sé si se seguirán llamando encíclicas, pero esto que sí, están diciendo sobre el tema de, están hablando de cuestiones, están cambiando cosas que antes mantenían como bastante conservadoramente y ahora se están abriendo a esta posmodernidad, a nuevas formas, y sí, eso sí. me preocupa, pero al mismo tiempo también noto que Mm, algunos católicos están diciendo, ¿cómo es esto? O sea, yo con esto no están negociando ujú, con ciertas cosas que se están promoviendo. Contame sí. un poco sobre reacciones o cosas que hicieron que reaccionara la gente de estas encíclicas más modernas por ahí. Sí, sí, sí. Lo que estamos viendo ahora no es un pronunciamiento total, porque por ahí podemos llegar a pensar que es un cambio, o sea, es el nubarrón, son los relámpagos en el horizonte, pero todavía la lluvia verdadera no, se dé cuenta que no llegó, eh. Digo, estamos todavía dentro del caldo de cultivo, porque Roma tiene una cosa muy espectacular y venimos diciendo todo lo que tiene de efectivo y de bien pensado dentro de su lógica, no es la lógica de Dios, por supuesto, pero ellos tienen una política cultural, ellos tienen un sistema de ceremonial y protocolo que es el más elaborado del mundo, por escándalo. O sea, maestra de ceremonias por excelencia la Iglesia Católica. Cuando fue lo del humo blanco y el humo negro, estaba todo el planeta mirando eso. Sí, Entonces ellos son saben hablar. mediáticos. Claro, ellos saben hablar a través de gestos, movimientos, imágenes. Cuando el pueblo era analfabeto y ellos le robaban la posibilidad de leer las escrituras, les administraban de manera homeopática la doctrina a través de los vidrios de sus iglesias y de sus catedrales, que cuentan historias en imágenes. Por eso las culturas masivas ahora están tan enamoradas de las imágenes y no de las palabras. ¿Dónde va a tener más fuerza la cultura de la palabra y la cultura musical? En Alemania, donde surge la Reforma y se prohíben las imágenes. Entonces los pueblos latinos seguimos hablando en un lenguaje de imágenes y de gestos. Somos sociedades gestuales, sociedades kinésicas, sociedades imaginarias, como diría Castoriadis, que también no casualmente es del Mediterráneo. Bueno, la Iglesia está emitiendo algunos gestos en el sentido del cambio. En esto también justamente eligen un papa argentino que está dentro de ese sistema de coordenadas culturales, para que O sea, empiece a lo único atender que les la... falta, Guille, es abrirse un Instagram. Porque si estamos con la Tienen, imagen y el Papa tienen, argentino, tienen Instagram, tienen Facebook, tienen ya que todo, son tan tienen imágenes, canales, son a full imágenes, a full. las Pero redes vos fíjate sociales a que full. todo lo dicen a través de imágenes. Él sale con esa ropa blanca, no sale con las ropas Sí, ceremoniales oficiales con las que salió Benedicto, marcando un fenomenal contraste con el estilo de Ratzinger. Ratzinger quería un como más, regreso al catolicismo de contrarreforma, porque así como Lutero hace la reforma, los católicos se reúnen, hacen un es concilio, como ahí se reúnen, la sí, pelea. claro, dice, nosotros nos afirmamos en esto, esto, esto y aquello, y vamos a hacer algunas pequeñas reformitas, como si fuera pasar unas manitos de pintura, sino más, en donde estaba doliendo más, que era la pomposidad y la vida extremadamente inmoral que había incluso en el Vaticano. Entonces hay una moralización de la Iglesia Católica y hay una reafirmación de varios puntos de vista, vuelven a agarrarse de esos libros deuterocanónicos que hablamos, y bueno, el Concilio de Trento sostienen todo lo que venían diciendo desde siempre, como diciendo Lutero, no, no va lo tuyo. Y de pasada crean la Sociedad de la Compañía de Jesús, que es ni más ni menos que la orden jesuita, a la cual pertenece no casualmente tampoco el pontífice de ahora. ¿Qué hace el papa este que asume ahora con ropa blanca?
con una ropa Claro. que lo relaciona con la austeridad y con una cosa abierta, Minimalista. sencilla, minimalista, muy buena esa palabra, me Yo encanta. soy muy de Es muy diseño. posmoderna, claro, muy posmoderna, ¿me entendés? Estamos hablando de Claro, diseño, de imagen, y sí, yo sí, quiero sí, sí. meter mi bocado. Es que es así, es que es exactamente cómo se define este papa, es un papa de cambios minimalistas. O sea, él te está marcando el camino que van a seguir a futuro, pero él lo hace de modo gestual. Entonces te va a decir, ¿qué dice de los homosexuales? Yo no tengo nada que decir de ellos, yo no soy quien para juzgarlos, te dice así con un tono de abuelo que toma el mate en la vereda del barrio, ¿no? Y todo así, ¿me entendés? Es todo como una insinuación de un cambio, es un cambio de gesto en principio en la Iglesia Católica, pero que presagia, y lo van a venir, cambios en doctrina. Ahora, no creo que sea él el llamado a cumplir esa función. Él está un Es como poquitito que, cansado, está es como que cansado. A prepara veces el se lo ve, camino. claro, se lo ve un poquito enojado porque sabe que cada movimiento en falso le vale unos pronunciamientos. Acá en Argentina sabemos lo que eran los pronunciamientos en la época de Frondizi. Te mandaban una carta y te decían, mire, está haciendo mal esto, esto, esto y aquello, nosotros acá firmamos, ojo, ¿eh? Y no ¿Y es, quiénes están arriba haciendo el recorte de este cuidado de la imagen, sí, ¿no? De lo que los seres humanos que son los papas tratan de mantenerse a rajatabla, pero se les escapa, la humanidad por algún lado se les escapa, y ahí, ¿quién está sí, haciendo estos no, recortes y esta limpieza de perfil? no, 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 ¿Quiénes no, no, son? no, 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 esto es una política. O sea, la Iglesia Católica tiene eso también, que es sumamente camaleónica en cuanto a los cambios que va impulsando. Es obvio que es producto de un consenso y a la vez de una puja, esto que emerge como la figura del Papa Bergoglio. Entonces, hay dos grupos, vamos a decir, los conservadores y los modernizantes. ¿No? Estaba Carlo María Martini, todo ese grupo de los ultraliberales. Gottfried Daniels, un hombre que hasta ha reivindicado algunas figuras que tienen que ver con la pedofilia y los abusos, etcétera. No me quiero meter mucho, De pero hecho, tienen unas hay figuras iglesias tremendas dentro de... católicas Sí, que permitieron o sea, gente travesti, transexuales que hacen ahí en la iglesia. Tremendo. sí, es que eso está como, es como que hay dos fuerzas que están empujando mucho. Y del otro lado están los ultraconservadores, sobre todo parte de Alemania, curiosamente, la Alemania del Sur es como el reducto más ultraconservador dentro de la Iglesia Católica. La zona que Mm. no fue afectada por la reforma de Lutero, ¿no? La zona de Múnich, toda esa zona, es la zona fuerte del prelado católico duro, que son incluso muchos de ellos sedevacantistas. Por ahí la gente no tiene noción de que hay muchos sacerdotes, muchos monjes, mucha gente de la Iglesia Católica, que no reconocen a los papas desde Juan 23 hasta ahora. Dice que son antipapas, por eso sede vacantista. El Vaticano está vacante, es una sede vacante porque los que están son gente del anticristo, gente del diablo, gente de la modernidad y gente de la Ah, mira vos. masonería. Entonces hay un movimiento, incluso, bueno, los curas lefebristas que coquetean con posiciones nazis, hay unas figuritas interesantes ahí en la Iglesia Católica que son los que le mandan estos pronunciamientos extraños al Papa Bergoglio. Y él gruñe, ¿no? Como diciendo, ya van a ver ustedes con el que venga después de mí. Ya eligió 96, ya proclamó 96 obispos nuevos este Papa, muchos de los cuales van a votar al próximo Papa que lo va a suceder a él. Entonces él dice, está ¿Cuántos son los bien, que tienen que votar al papa sucesor? son Como, 120, tienen que ser, pero ya tienen que tener menos de 80 años. Y hay un par que están por y él cumplir puso, 100. Claro, él puso 96, pero muchos de ellos son honoríficos. Por ejemplo, Canta la Mesa, este fraile que iba con él y se reunía con los pastores ahí en Calle Corrientes, en el Luna Park. Bueno, entre ellos también él, pero él ya tiene más de 80 años. Canta la Mesa no votaría en un cónclave. Así que es un cardenal honorífico, digamos. Pero los que van a votar, los que están por los puntos, puso una cantidad muy superior a la que pusieron sus predecesores, porque viene siendo un papado largo y muy fecundo en esto de nombramientos de cardenales. O sea, él pero mira dice, qué bien. ustedes no me dejan gobernar, no me dejan ampliar, no me dejan cambiar el dogma, ya van a ver con el que venga después, porque yo me estoy preparando una base de sustentación para que el que venga después les haga todo eso que ustedes no me dejan hacer a mí. Entonces hay unas internas feroces dentro de la Iglesia Católica y eso, por lo que está escrito en la Escritura, se va a solucionar a favor del bando que va a liberalizar las cosas, porque va a proyectar a la escena pública al anti-ley, al rebelde por excelencia.
a este rebelde Claro. sin causa, a esta figura O masiva sea para que algunos, el no van a ganar anticristo. los conservadores, los que más o menos ven como que se está No, desvirtuando todo, sí, desde lo que es la ortodoxia católica, ellos no no, van a ganar. no van Se a va a ganar. liberalizar todavía más. Se O va a sea que va a haber liberalizar mucha mucho. gente que va a abrir los ojos también, que seguramente que muchos católicos ortodoxos van a decir esto es cualquiera, Ya están se fue para viendo. cualquier lado. Sí, ¿Y sí, qué? sí, hay muchos que ya lo están viendo. Hay muchos que ya lo están viendo. Lo que pasa es que ellos reaccionan retrayéndose hacia el cuerpo principal de dogmas de ellos, pero tienen un problema, y esto yo lo he charlado con algún sacerdote incluso. Digo, pero muchacho, no te olvides que ustedes tienen la Biblia y la tradición, y los papas. Si viene un papa que dice, no sé, el aborto está bien, o es permitido, o es un pecado venial, o lo que sea, ¿qué van a hacer ustedes? Y nos vamos a separar de la iglesia, me dicen, porque la verdad es que estaría en contradicción con lo que pensamos todos nosotros, o la mayoría de ellos. Mm. Entonces es todo un tema, porque pueden entrar en principio, en contradicción esos principios de autoridad. Y eso es algo que un cura, un sacerdote, un arzobispo, lo que sea, sabe que pueden entrar muy en contradicción, y que probablemente en el futuro sea más evidente que ahora. Ahora se expresa solo en gestos y así, en palmaditas en el hombro, en unos movimientos así como muy tolerantes, amplios, sonrientes, light un poco también, como de aligerar, quitarle carga dramática, sí, bueno, pero fíjate, quizá haya una manera de tratarlo, ¿no? Una cosa así como bajándole los decibeles, no ya una condena enérgica de ciertas cosas que la Biblia dice que están mal, sino, bueno, pero estamos acá para ayudar, para acompañar, una cuestión así, que se ve también en iglesias evangélicas, dicho sea de Sí, pasada sí, sí. también. Estaba pensando lo mismo, que a veces en este momento, cuando uno se da cuenta que hay cuestiones que están atacando doctrinalmente, o sea, son bastante evidentes y que son Ujú. herejías y que van en contra de la Biblia, la realidad es o convivís con eso de forma ecuménica, que es lo que es Sí, la tendencia ecuménica, o tenés que borrar todo y arrancar de cero. Es así, tenés sí, que quemar todo a lo Lutero, sí, sí, agarrarle, hacer una pira y mandarle radicalismo el fuego. absoluto. Porque la Sí, realidad es que hay cosas, y cuanto más contradictorios son estos valores, estos principios, todavía es más, o sea, una persona o se vuelve loca. ¿Cómo puedes terminar creyendo algo que es tan incoherente desde sus principios más básicos? O terminás ujú, sacando todo y arrancando de nuevo, o si no convivís negligentemente, porque la culpa que debe generar, ¿no? Estar en un lugar en donde vos sabés que sos cómplice por omisión sí, de cosas que vos sabés que están mal, porque sí, bíblicamente sí. están mal. Entonces, Ujú. es como un llamado a usar tu razón, usar tu pensamiento crítico, usar la posibilidad de que Dios te dio el sentido común del libre albedrío para nunca negociar lo que dice la palabra de Dios o tu comunión personal con Dios que tenés. Ahí empezamos con el sola escritura. Mm, Pero claro que sí, siempre les digo, muchachos, es el llamamiento que se dirige en Apocalipsis capítulo 18. Salgan de ella, pueblo mío, porque sus pecados llegaron hasta el cielo, no sea que ustedes también sean castigados por las plagas que están destinadas a esa mujer, que se asienta su poder sobre grandes multitudes de todas las razas y de todas las nacionalidades. O sea, el Esa llamado de mujer Dios marcada bíblico así, es salgan de ella. salgan de la iglesia romana. Y ahora que se va a ampliar con el ecumenismo, más es ocasión de reaccionar y de darse cuenta de que no es de Dios en absoluto, no tiene más que dosis discursivas muy diluidas, prácticamente homeopáticas de cristiandad lo que se está viviendo allá. Entonces es el llamado a los romanos, pero yo entiendo que esto va a ocurrir en circunstancias un poquitito más dramáticas y apuradas que las que estamos viviendo ahora. Yo creo que va a haber una gran unión de cristianos de todas las denominaciones, una unión, digamos, ecuménica buena, porque vamos a ser todos cristianos bíblicos, todos temerosos de Dios, todos apartados para Dios, santificados en Jesucristo. Eso es ser santificado, ser apartado de todo lo que está mal, no del Pero placer la, para buscar el dolor, pero la, sino para vivir en el Espíritu de Dios y en lo que marca Dios en la Escritura, en los principios de Dios. pero la gran definición de este grupo de gente que se va a unir
la va a dar sí, la persecución. O sea, sí. Yo creo que el nos va a ente, estar marcada por el fuego de la persecución, exactamente. exactamente, Sí, porque sí, es ahí en donde el ente persecutor se clarifica como el que es el malo sí, y uno puede decir, bueno, ahora ya sé qué es por lo que se me persigue, qué es sí, lo que sostengo, qué es lo sí. que debo defender, y bueno, y ahí se van a clarificar las aguas. Sí, Pero por eso, hay cosas que no sabemos y hay cosas que podemos conjeturar en base a lo que dice la Escritura. Lo primero que no sabemos es quién va a ser el que va a impulsar esta gran unión ecuménica. Yo creo que no va a ser este Papa, yo no lo creo, no lo veo así. Creo que es una figura intermedia, fue una especie de, ¿no? Como el vector del medio, ¿no? Entre las fuerzas conservadoras y las renovadoras dentro de la Iglesia Católica, y más o menos les quedaba cómodo a los dos este traje llamado Jorge Mario Bergoglio. Pero no sabemos quién lo va a convocar, pero va a venir una gran reunión, eso es lo primero que va a haber, donde se van a sentir interpelados y ya se están sintiendo interpelados muchos evangélicos, muchos es protestantes, que en este anglicanos, momento, más que luteranos. sentirse interpelado, lo que se ve es esto, es ese movimiento, se Se está viendo sienten eso. seducidos, están Se siente seducidos, eso, muy se ve seducidos. gente que se va para Sí, el lado ecuménico, se ve sí, esto, se ve esto, como que sí, 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 sí. cambio, cambio de Sí, lugares y ahora es este tiempo de ecumenismo donde se empieza como a ver eso. sí. El otro día Mucho más puse, adelante se van a ver las claro, divisiones de agua, donde es va a que estar claro, el ente perseguido. cuando la bolsa haya englobado a una enorme cantidad de congregaciones religiosas, Ya tenés el los que blanco estemos listo fuera, para atacar. seamos lo claro, somos los que quedamos fuera, somos Es que, los parias, digamos, ¿no? Nos van a es que ahí emitir va a una estar bula donde va a decir, bien. ustedes no están, ustedes no figuran, no son gente, ¿qué les pasa? Mm. Ahí va a estar bien delimitado. Y una de las claves bíblicas para Mm, delimitar estos contingentes humanos que van a sí, tener que ser o perseguidos va a ser el chip, ¿no? El sí, eso, 666. claro, pero eso ya más a Contanos sobre futuro. eso, Guille. Sí, sí, es que vamos hacia eso, pero digamos, Vamos hacia el los chip. movimientos son el movimiento es así, digamos. Primero engloban a todos, persuaden, seducen, ¿no? Ya están muchos. El otro día puse en mis redes sociales, la Iglesia Católica es la máxima enemiga de la fe en el mundo. Y Sí. una persona que profesa la fe evangélica me dice, pero ¿podrías haber elegido términos más suaves? Me dice, no. De hecho, hay quien apodó a la Iglesia Católica la obra maestra de Satanás, porque no se ve satánica, se ve casi cristiana, casi. Y en Esto el es lo que casi hablábamos está la la vez definición de, anterior. claro, en Es lo el que hablábamos la casi, vez anterior del ángel de luz, que se disfraza de ángel de luz. O sea, ya el disfraz de malo es muy sí, evidente y sí, ese es sí, el que se va a mostrar cuando haya persecución. Pero en el momento claro. ecuménico en el que estamos, el Primero disfraz de viene ángel de un, luz sí, es el que garpa, ese es el que sí, llena las canchas, las absolutamente. multitudes, las Sí, 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 iglesias, sí, y el sí, sí, crecimiento a full. Pero bueno, y es más difícil de delimitar, porque vos para distinguir al ángel de luz, al que se está disfrazando de ángel de luz, vos mm, tenés que, con el poder de la palabra, no hay forma de sí, discernir poderosamente la intencionalidad de los corazones si no es a través de la no, escritura. Es no hay, imposible filtrar semejante disfraz. Por eso está claro, bueno para hacer un llamado de atención a los tiempos que se vienen. En, absolutamente. a lo- en el momento que todo ya esté cantado y vengan con la imposición del chip, sea cual fuere, nosotros ya vamos a evidenciar rápidamente quién es el bueno y quién es Sí, el malo de la película. los piadosos y santos y vigilantes, porque dice que va a haber tal nivel de engaño que aún muchos de los escogidos, o sea, de los santos, van a decir, ¿y si no son buena gente? ¿Y si no tienen buenas intenciones? Uno lo ve hasta en política, Nan. Sí, pero para. No nos apresuremos. Y si es buena persona, te dicen, y sacan ese término que usó incluso el pontífice actual en la encíclica Fratelli Tutti, a todos los hombres de buena voluntad. Dicho sea de pasada, es una mala traducción del Evangelio, porque los ángeles no dicen paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, sino que dice paz y buena voluntad para con los hombres. Pero la Biblia católica tiene traducido hombres de buena voluntad, o sea, hay como un nivel un nivel natural de gente buena onda, gente con buenas intenciones. En Argentina decimos gente copada, que no pertenecen a ningún credo, pero quieren tirar para el lado bueno. Es esa la base.
¿entendés? Claro, pero ese tipo de Entonces, división, ese claro, tipo de clasificación sí, sí, humanista, lo que no claro, permite es que ahí corre el está. foco que la Biblia dice, están los salvos y los no salvos, Exactamente, impíos y los enemigos de Dios y los sí, amigos de Dios. Ahí hay exactamente. una cosa bien clara y definida. Claro, pero ellos prefieren la noche en la que Cuando todos vos los gatos decís, son este es enemigo de pardos. Dios porque hace todo lo que es enemigo de Dios, te dicen, Sí, podés ser más suave, Guille. sí, más No. diplomático, ¿no? Ya mirar todos los años que han pasado. Y bueno, se están recordando, ya te digo, hoy se recuerda el aniversario de la Reforma y es bueno recordar. Hace un par de días hubo una noticia, esto tiene un toque periodístico, pero ¿cuándo A fue? ver, El dale, dale, me gusta el toque periodístico. 26 de octubre creo que fue que inauguraron el primer monumento a un reformado dentro del territorio español, en honor a Casiodoro de Reina, el autor de la famosa Biblia del Oso, que es el 99% de lo que hoy tenemos como versión Reina Valera 1960, porque se han hecho Que algunas tanto nos correcciones de gusta. estilo, que la amamos mucho, que la queremos un montón, y que tiene un estilo tan depurado, propio del español del siglo de oro, de la época de Quevedo, de Cervantes, de Gracián, de Lope de Vega, etc. Bueno, se le hizo un monumento finalmente a Casiodoro de Reina en su pueblo natal. Después de haberlo quemado la Inquisición española in effigie, porque hicieron, ya que se escapó, se fue para Alemania, Holanda y no sé por Mirá dónde, vos, cuántas pobre partes estuvo, Casiodoro. hicieron un muñequito de él, onda vudú, digamos, lo prendieron fuego y Sí. dijeron, mira, no te quemamos a vos, pero bien que quemamos a tu muñeco. Mirá cómo usaban Era esta terrible. cuestión de la identificación, ¿no? Sí, Quemando sí, un sí, sí. Mira, muñequito vos te en capaste, pero representación. sí, pero quemamos al que te representa a vos. Bueno, ahora Bueno, pero hicieron también un... hacen un monumento de una persona, Sí, como que la sí, reconocen y la beatifican, ¿no? Esa es sí. la palabra. Ahí está, igual, sí, esto no lo hace Roma, lo hace el sistema estatal español, ¿no? Bien. Probablemente viene de la mano del sincretismo y hay Pero como me hace varios acordar a discursos ahí, ¿eh? eso, Sí, sí, me sí, hace hay varios acordar a discursos. eso, que mucha gente de las que fueron perseguidas Mm, y hasta quemadas y hasta herejes en un momento por la misma Iglesia Católica, sí. pasa un tiempo y después lo santifican o lo beatifican, no sé. Ojo, mira, mira, tengo ¿Qué tantas es cosas eso? en el tintero. Eh, Decime eso. te imaginás el día que venga Roma, que venga el pontífice, no sé, supongamos, el pontífice que viene, ¿no? Y diga San Lutero y San Calvino. ¿Cómo se llama? El pastor este del desafío juvenil, ¿no? San Luis Palau. ¿Qué haces con eso? ¿Qué hace la iglesia evangélica frente a eso? ¿Van a oponerse a eso? ¿Se van a oponer con uñas y dientes, digamos? ¿Van a denunciar semejante barbaridad? No sé, no me consta. Si estaban siendo contemplativos, más de uno, con este señorito de Instagram que murió de leucemia y que ya le hicieron una estatua y lo instalaron en un templo católico. ¿Quién? Un Instagramer, un chico de alta viralización, católico, ortodoxo él, Le se hicieron murió de una estatuita. leucemia y dicen que su cuerpo no se corrompió, pero después tuvieron que confesar que hicieron un tratamiento súper especializado y ultramoderno de su cadáver, que por eso no se descomponía. Tenía el aspecto de estar durmiendo el muchacho. Y Eso que aprovechando hacen la... con, eso que hace de, de, ay, de momificar, ¿no? Medio Claro, extraño. Es sí, medio momificación, egipciólogo claro. eso. Es que es eso. Ah, es como que Hay me suena muchos rituales que tiene Roma son de Egipto. El sí, gorro como que de usan ojito. claro, el gorro que usan la mitra El con forma de pescadito, cabeza sí. de pez, viene de Babilonia y viene de Egipto. Entonces, Por eso hay por eso varias la Biblia cosas. dice Babilonia. La Babilonia. Es como un Por renacimiento de todo el paganismo que va circulando. Es el efa del profeta Zacarías, la olla, digamos, que contiene sí, tiene una tapa ese efa. Y es trasladado a sí. la tierra de Sinar. Es como que va moviéndose la olla de la perversidad. Y según Apocalipsis, esta olla de la perversidad pasa desde Babilonia hacia la ciudad de las 7 colinas. Entonces se va moviendo, hay como un epicentro mundial de la perversidad disfrazada de piedad y de religiosidad, o sea, con componente espiritual. Por eso es femenino. Hoy diría un politólogo soft power, poder blando, obra a través de la seducción. No es el poder duro que se expresa a través de decretos, de leyes y de O de ejércitos, sino que es, autoritarismo. claro, es un Acá hay como autoritarismo, pero que un va por otro liderazgo lado. blando. Tiene un poder seglar que lo acompaña, pero no es Un exactamente el liderazgo que aplica. motivacional. Claro, Utilizan todas esas indirectos, estrategias. exactamente. Bien. Entonces es mujer.
pero a esa mujer la sostienen los reyes corruptos, perversos y satánicos del mundo. Esto lo dice Apocalipsis capítulos 17 y 18. Y eso es lo que se está formando. Yo digo, imagínate que venga un papa que diga San Lutero, San Calvino, San David Wilkerson, ahí me acordé, el fundador de Desafío Juvenil. Imagínate que además ese papa sea de origen judío. Ahora que están los judaizantes de los que hablábamos el otro día. Sí. No, pero ¿Cuántos te digo que evangélicos resistirían eso, no? no la van a poder resistir la cachetada. Como que van a decir, pero qué compro. bien. Sí. Claro, ese es el tema. Compran el muñequito. ¿Me escuchaste Compran lo el que dijo? muñequito de moda. Claro, pero escuchando lo que dijo el Papa hace un pocos días, dijo, porque en cuanto a la salvación, que es solo por fe y no por obras, tenían razón los hermanos protestantes. Le hemos reconocido que Mirá. tenían razón nuestros hermanos protestantes. Y Bueno, esto ya listo, lo hay había un dicho montón de Ratzinger. protestantes, claro, hay un montón de protestantes van a decir, ¿Qué haces ahora? optemos, ¿Qué haces vayamos ahora? con Se eso. están convirtiendo, Roma se está convirtiendo a Cristo. Como para colmo tiene una ideología, una escatología que dice que el mundo se va a convertir progresivamente a la fe de Jesús, porque son postmilenialistas o amilenialistas. Digo, Sí, listo, la mesa está servida, muchachos. claro. Y ¿Te imaginas? Bueno, todo eso está a las puertas. yo que me asustaba porque beatificaban, o sea, convertían en santos y en ídolos a gente Sí, mundana, malvada, que no sé, que por ejemplo, claro. San Expedito, esa gente que vos decís, no puedo creer que el Gauchito Gil Sí, también, no sí, sé, sí. en algunos lugares está santificado, beatificado. Yo no sé si para la Iglesia Católica, No, eso no, todavía no, todavía no, todavía me no. falta Pero averiguar. no, no se expresan contra esas prácticas populares. La difunta Correa. Merece un Esa, por capítulo ahí. aparte las canonizaciones y las beatificaciones, Nan, porque son siempre de un grado de planificación y de diplomacia sensacional. No Pero es, es pero como es la vieja específico. estrategia para que las masas compren, ¿entendés? Es como para Claro, manipularlas con su muñequito. O llegan a sea, vos, América y empieza a ver Santa Gilda, advocaciones Santa todo. morochas de la Virgen. Llegan a América y empieza a ver vírgenes morochas, son todas morochas. Se Claro. mezclan con los pueblos afrodescendientes y aparecen vírgenes de color negro, que son advocaciones. Hay una visión que supuestamente recibe un fulano. Incluso hay un tema ahí en la ex Yugoslavia, en el santuario Sí. de Medjugorje, y aparece una imagen en una misa, no sé qué cosa, y es un enclave absolutamente estratégico para la Iglesia en su lucha contra la islamización de Europa, porque está en los Balcanes. Y justo ahí se producen apariciones y visiones que el Papa anterior decía, no nos apresuremos, no digamos que esto es de Dios, esperemos, y algún arzobispo mitel europeo salía y decía, sí, Medjugorje es de Dios, Santa Virgen de Medjugorje, Nuestra Señora de Medjugorje. Bueno, son todas esas movidas donde se mueve la geopolítica de una manera Sí. brillante, Pero brillante, la gente brillante. encantadísima con eso, compra el muñequito del momento, feliz de tener de su propia cultura, su propio ídolo beatificado, y Claramente, compran eso. Pero qué cosa. claramente. ¿Quién en No, Latinoamérica no se emocionó cuando había un imagínate, papa argentino? Imagínate sí, un santo, es una verdad. santificación. En cualquier Eso. momento te santifican un protestante. Hay que tener cuidado Sí, con eso. sí, Si va a se empezar a viene, ver eso. nosotros lo vimos antes, Guille. Sí, 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 sí. Es que va a haber eso, va a haber eso. Y en vez de Qué reaccionar va. y decir no nos enreden, van a decir, uy, por fin se dieron cuenta que ¿Qué tenemos razón. El ego, Y ¿no? El de ego pronto vas siempre a juega entrar en a una contra. iglesia cristiana y llegás a ver el muñequito ese, me muero. San Lutero o San Calvino, Sí, no, me sí, voy rajando. San Juan Knox, bueno, así sucesivamente, ¿no? Oh, Bueno, a Savonarola deberían hacerle justicia y es uno de ellos, ese no era un reformado. Algún día va a llegar la reivindicación de Savonarola, que meramente protestó contra los excesos del papado. Bueno, tiempo al tiempo, pero esas cosas tienen que ir sucediendo y los cristianos están con la defensa baja porque ya están liberalizados, ya están licuados en cuanto a sus convicciones y ya están dispuestos a negociar y a transar. Así que todo Dios eso se va a ver cada mío. vez más. Una vez que sean hayan aglomerado el mayor número, ahí los que estemos fuera vamos a ser los separatistas, los locos, Y esos tres gatos ahí va a estar locos la además, ¿no? persecución, ¿ves? Y Va a ahí va a estar estar, bien y identificada ahí la va a bajar, persecución.
ahí va a Y bajar por si línea. le faltara poco para identificarlo, le van a decir, pónganse un chip todos los de nuestro bando y todos Sí, los que no se quieran poner sí, chip sí. a Igual, matar. esos van a ser el remanente de los que no se hayan ido en el rapto. Los que nos vamos en el rapto, zafamos de lo del chip. Pero los que se Yo creo que quedan, no, Guille, ¿eh? No, yo interpreto que va a haber persecución y nosotros vamos a sí, vivir va un a haber poco de esa persecución. persecución. Sí, Pero sí, esa sí. persecución Pero, para el chip, claro, pero no va a ser la no, persecución que va a decapitar a miles, cientos de no, miles no, de no, no, cristianos. no, Pero va a esa haber no. Pero una... para mí nosotros vamos a Sí. conocer la intencionalidad de esto de que te vengan a poner chip y eso, nosotros Es que ya vamos a está como vivir eso. optativo, ya está como optativo. Amazon ya admite las compras con biometría. Entonces, digo, ¿cuántas cosas más? Las Sí, estaciones pero de tren en está como Europa son optativo, biométricas, claro, está como está como optativo, optativo, pero va a ser pero cada tiene que vez llegar a, más y con aparte tiene que beneficios. ser identificatorio de un Sí, grupo que está en contra de Dios. Tiene que ser sí, identificatorio, porque el chip, para tener claro, ese, para ser para Dios tan desagradable, tan abominable, esa sí, conducta humana, que es un comportamiento, sí, tiene que sí. tener un identificatorio espiritual bien, Claro, bien claro. Pero fuerte. en su No tiempo, puede cuando llegue el ser, chip, va a ser satanismo. O sea, no va a ser esta mega religión pagana, sino que va a venir un sistema que va a reemplazar a esa mega religión pagana. Todo eso está en Apocalipsis 17 y 18, ¿no? La van a bien, prender pero por eso fuego, te va a haber digo, todo un reemplazo por un sistema todavía más radicalmente satánico. Y ahí va a ser claro, lo del pero chip, claro. En va a ese ser momento va a re ser lo del chip. evidente, Guille, va a ser re evidente que las personas que quieran, es que ya negaron su fe dentro de su corazón, o sea, la Sí, persona que sí, se sí, ponga sí. el chip, no es que va a estar ahí como un incauto y, ay, yo era re cristiano evangélico, voy a la iglesia a orar todos los días, ayer hice ayuno y me pusieron el chip Lo que se de viene forma obligada, es que Guille. viene un gran revival espiritual, Nan. Entonces, nadie va a decir, uy, qué angustia ni nada, sino que van a decir, listo, esta es la solución a todos los problemas del mundo. Y en eso va a surgir ese gran carismático, ese gran líder europeo que se va a meter impulsado por esta mega religión global. Pero una vez que llegue va a tomar él sus decisiones y va a ser en eso totalmente maquiavélico. Hoy nos acordábamos de Maquiavelo, que escribió por los tiempos prácticamente de la Reforma de Lutero. Cuando llegas al poder, lo primero que tenés que hacer es exterminar a que te llevó ahí. Y el anticristo, una vez que se haga del poder global, va a exterminar Claro. al sistema religioso romano. Y va a establecer el suyo propio, que va a ser de un satanismo absolutamente radical. Y junto con ese combo va a venir lo de la marca. Pero bueno, ya Y que va pasaron a un par de tener cosas en el medio. En el y que medio, va a la tener oposición a los cristianos va a existir. intencionalidades políticas, económicas claras también, así como va a Sí, ser sí. claro también la intención espiritual, Mm, la política económica va a ser sustancial también. Por eso sí. ahí es donde la Biblia cuando dice no se va a poder comprar y vender y que no tenga la marca, o sea, va a ser un Exacto. condicionante sine qua non, no es como ahora que uno tiene los medios ilegales y en Sí, negro sí. para vender y comprar. O sea, Claro, va a sí. haber un O- condicionante fuerte. claro, Pero estos por eso, intermedios, el dinero pero plástico, ¿no? a veces, ¿qué pasa? En Mm, que uno lo que lee, ¿no? En clave apocalíptica leemos, ¿no? sí. Leemos de lo que pasa en los tiempos, y yo soy un poco conspiranoica, me Sí, sale no, pero dentro un poquito. está muy bien eso. Pero por ahí lo que yo veo es que a nivel político-económico de pronto se empiezan a cerrar las posibilidades y de pronto se empieza a hablar de la moneda única, de pronto se empieza como a que si no tenés esta forma de negociar que tiene que ver con la moneda digital y ya no tenés una identidad digital, no vas a poder comprar y vender, y ahí te aparece como más claro que para ese lado tiene que ir el chip, ¿viste? Para ese lado va a ser lo de la marca de la bestia. Pero le Sí, falta toda la espiritualidad satánica que tendría que tener ese punto. sí, sí, Entonces sí, sí, nosotros sí. decimos, pero ¿eso de dónde viene? Si estamos todavía en pleno ecumenismo y sincretismo. A nivel espiritual estamos Claro, lejos todavía de eso. todavía A nivel faltan un par económico de yo lo cosas. veo bastante claro, te digo. Se Sí, ve sí, sí. Es como que se tienen una que producir tendencia. un par de fenómenos. Creo que la pandemia ha sido un acelerador fenomenal para un montón de estos procesos, pero preveo, en esto ojalá me Vamos con la equivoque, previsión. pero sí estamos, esto es una lectura en análisis onda periodismo, ¿no? Que dice, es Sí. probable que en el futuro se produzcan, ¿no? No Atentados vamos a abrir, no vamos a radicales abrir un en apocalipsis. Europa. Claro, atentados cada vez más Atontado, radicales y sí, fundamentalistas islámicos en sí. Europa. Islámico, bien, porque vos al Islámicos. El Islam principio es un no me acicate. lo, no me lo Ah, tomabas en cuenta el Islam al principio. Bien que yo te sí, hablamos dije, un poquitito. Hablamos, no, hablamos del Islam, hoy lo mencionamos. Oh, vos decís en sí, cuanto a nuestro hoy, programa. pero hace charlas atrás, yo te tiré la misma, No, no, vos entrabas con, del no, Crislam vengo hablando hace un montón.
Porque Bueno, de eso cuando te hablamos de la perdono. cuestión poblacional, ¿te acordás? El primer programa que hablamos Sí, de lo sí, sí. poblacional. Es que yo veo ciertas cosas, las Sí, leo en base al conocimiento bíblico, las leo como que van para ese lado, pero todavía no puedo interpretar bien cómo va a ser este recorrido y cómo va a ser la sí, secuenciación. sí. Mi Sé que tienen que lectura estar, es, claro, sé va que a tienen que triunfar estar, el bando obvio que va blando. a El haber. bando blando se tiene que unir a Roma, pero el bando duro probablemente resista y haya una neocruzada. De eso no dice nada la Biblia. A mí no me dice nada la Biblia de una neocruzada. No tengo derecho a hablar de eso, pero es probable que la galvanización de la identidad europea en torno a esa religión global se dé a base de un fortalecimiento de los ataques de los elementos más radicalizados del Islam, que hagan necesario que se amalgamen más fuertemente los elementos liberales, o sea, los sunitas, para decirte algo dentro del Islam. Los chiíes son como los protestantes de allá, no son los más solo Corán, sola escritura pero del Corán. Bueno, es más difícil negociar con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Negociamos con los que sí se puede negociar, que tienen puertas abiertas, una posición más liberal, más modernizante. Justamente el Papa Bergoglio decía el otro día, es impresionante cómo en África, en el norte, uno va a las parroquias y van a rezarle al santito, van también muchos islámicos, dice, mujeres y hombres islámicos. ¿Y cómo es esto? Sí, acá venimos y están todos juntos y qué bien nos llevamos. Y bueno, esto se tiene que fortificar, se tiene que fortalecer esa unión entre los elementos más liberales y más blandos, que son los que van a formar esa gran amalgama, pensamos nosotros. Así que Que el Islam tiene un ahí papel como también acicate ahí. va a estar los católicos, los cristianos, los islámicos, van a estar todos Los así, judíos liberales, todos, claro, todos, los todos judíos hermanos. Se liberales, tiene que ir sí. viendo eso. Bueno, La novena Guille, sinfonía del espíritu, ¿no? Todos los hicimos hombres volverán a ser un, hermanos. Suena de fondo, es el sí, himno de la Comunidad Europea, tan luego. Qué de bárbaro, fondo qué una canción bárbaro. de los Beatles. Sí, Bueno, también, Imagine, es terrible. Pero eso ya expresa más el terminó. proyecto masónico, que es terrible, terrible. Es más radical todavía. Se parece más a lo del anticristo que a lo de Roma. Ellos son Terminamos esta sincretistas. charla porque es impresionante todos los temas que tocamos, es Sí, impresionante. No la los verdad que podemos, hoy fue bataula, pero no, no esperábamos semejante cantidad impresionante. se abrieron un montón de ventanas hoy, pero bueno, Bueno, lo pero que bueno, para tuvimos escuchar. bastante, no sé si habrá sentido, como que fuimos desde la historia, Sí, sí, hablamos un sí. poco de actualidad y hasta nos fuimos a lo Y profético, así pero que nos no faltó lanzamos hacia el nada. futuro, No absolutamente. faltó nada, no faltó nada. Nada, Así nada. que lo que hacemos, nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Y seguimos charlando en Cristianos Prosumidores. Nos encontramos, muchísimas gracias por estar del otro lado. Por supuesto, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, Cristianos Prosumidores, o en mi caso también, Guillermo Álamo, Teología y Reflexión. Nos encontramos el próximo sábado. Chao. Hasta luego.